Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenísimo de energía positiva y listos para una nueva dosis de chismecito, pero del bueno, del que nos hace suspirar y creer en el amor. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Prepárense para sumergirse en una historia llena de romance, talento y una conexión que, según parece, trasciende la pantalla. Vamos a analizar unas declaraciones recientes de Hande Erçel que han encendido las redes sociales y han hecho que los fans de la pareja, los famosísimos Anker, vuelvan a soñar con una reconciliación. Vamos a desentrañar cada palabra, cada gesto, cada mirada que pueda darnos una pista sobre el verdadero sentimiento entre ellos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido interesante, divertido y con mucho amor. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos Anker. Así hacemos crecer esta hermosa comunidad. Ahora sí, manos a la obra y empecemos con este chismecito jugoso. Desde que terminaron su relación, hace ya algún tiempo, los fans de Hande y Kerem no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Su química en la serie Senkalkam fue tan intensa y real que muchos creyeron que su amor trascendería la ficción. Y aunque su ruptura dolió, la llama de la esperanza nunca se apagó. Constantemente hay rumores, pistas, pequeñas señales que alimentan esa ilusión. Y recientemente esa llama ha vuelto a arder con fuerza gracias a unas declaraciones de Hande Erçel. En una entrevista, cuando le preguntaron por sus inspiraciones, por las personas que la motivan en su vida y en su carrera, Hande respondió algo que dejó a todos boquiabiertos. Dijo textualmente: Kerem es mi inspiración eterna. Así, sin anestesia. Imagínense el revuelo que causaron esas palabras. Inspiración eterna. No dijo un buen compañero, no dijo un amigo, dijo mi inspiración eterna. Una declaración tan contundente, tan cargada de significado, que es imposible ignorarla. ¿Qué significa esto? ¿Será que Hande todavía siente algo por Kerem? ¿Será que él sigue siendo una figura importante en su vida, a pesar de la ruptura? ¿O simplemente se refiere a la influencia que tuvo en su carrera y en su crecimiento personal? Vamos a analizarlo juntos. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que recordar cómo surgió su relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente y esa pasión se transmitió a la pantalla. Pero lo que muchos no sabían es que esa pasión también se estaba gestando fuera de la pantalla. Hande y Kerem empezaron a pasar más tiempo juntos, a conocerse mejor, y poco a poco su amistad se fue transformando en algo más. Al principio lo negaron, intentaron mantenerlo en secreto, pero era evidente que estaban enamorados. Finalmente confirmaron su relación y los fans enloquecieron. Anker era real. Verlos juntos era como un sueño hecho realidad. Viajaban, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos especiales en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Su relación duró aproximadamente un año, pero fue intensa y apasionada. Se les veía felices, enamorados, plenos. Por eso su ruptura fue tan dolorosa para sus fans. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué se habían separado? ¿Qué había salido mal? Hubo muchos rumores, claro. Que si diferencias irreconciliables, que si presiones profesionales, que si celos. Pero la verdad es que nunca se supo la razón exacta de su ruptura. Ambos fueron muy discretos al respecto y nunca dieron detalles. Simplemente anunciaron que habían decidido tomar caminos separados. Pero a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro, ni han alimentado los rumores. Siempre se han mostrado profesionales y maduros. Y ahora, con esta declaración de Hande, la esperanza renace. Kerem es mi inspiración eterna. ¿Qué significa eso? Para mí significa que Kerem dejó una huella imborrable en su vida.
Que fue una persona importante que la inspiró, la motivó, la hizo crecer. Quizás no estén destinados a estar juntos como pareja, pero eso no significa que no puedan seguir siendo importantes el uno para el otro. Quizás su relación evolucionó, se transformó en algo diferente. Quizás ahora son amigos, confidentes, compañeros de profesión. O quizás, y esto es lo que los fans más desean, todavía hay una chispa de amor entre ellos. Quizás necesitan tiempo o espacio para sanar heridas y reencontrarse. Quizás el destino los tiene preparado algo especial en el futuro. Dejando a un lado las especulaciones, lo que sí es cierto es que la declaración de Ande es muy significativa. No es una simple frase al azar. Es una afirmación contundente que demuestra el impacto que tuvo Kerem en su vida. Y eso es algo que nadie puede negar. Su relación fue especial, intensa, transformadora. Y aunque haya terminado, el recuerdo de ese amor siempre estará presente. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy talentosas y exitosas. Ambos tienen carreras brillantes y un futuro prometedor. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos y alcanzar sus metas. Y eso también es inspirador. Ver cómo dos personas que se aman se apoyan mutuamente en sus proyectos, cómo se motivan a ser mejores, cómo celebran sus éxitos, es algo hermoso y admirable. Por eso, no importa lo que pase en el futuro, la historia de Ande y Kerem siempre será recordada como una de las más bonitas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Su amor, su talento, su conexión, quedarán grabados en la memoria de sus fans. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significa la declaración de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente se refiere a la influencia que tuvo Kerem en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. También quiero recordarles que esta es solo mi opinión. No tengo información privilegiada ni conozco la verdad absoluta. Simplemente estoy compartiendo mis pensamientos y mis interpretaciones. Lo importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem y no presionarlos. Ellos son los únicos que saben lo que sienten y lo que quieren. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en sus decisiones. Pero por supuesto, eso no impide que podamos soñar y fantasear un poquito. Al fin y al cabo, el amor es lo que mueve el mundo. Y la historia de Ande y Kerem es una historia de amor que nos ha cautivado a todos. Y hablando de amor, quiero contarles una anécdota que me pareció muy tierna. Hace poco vi un vídeo de Ande en el que estaba hablando de sus proyectos futuros. Y en un momento dado, mencionó a una persona muy especial que la había apoyado mucho en su carrera. No dijo el nombre, pero todos los fans supieron de quién se trataba. Por la forma en que hablaba, por el brillo en sus ojos, era evidente que se refería a Kerem. Y lo más curioso es que al mismo tiempo Kerem también estaba dando una entrevista. Y cuando le preguntaron por Ande, respondió con una sonrisa. Dijo que siempre la admiraría y que le deseaba lo mejor en su vida. Esos pequeños gestos, esas miradas, esas palabras, son las que nos hacen creer que todavía hay algo entre ellos. Que el amor no ha muerto, que simplemente está en pausa. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la felicidad en sus carreras, en sus relaciones, en sus vidas. Y si en algún momento deciden volver a estar juntos, será maravilloso. Pero si no, también estará bien. Lo importante es que se respeten, se admiren y se apoyen mutuamente. Porque al final, el amor verdadero es eso. Es querer lo mejor para la otra persona, incluso si eso significa dejarla ir. Y con esta reflexión, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Hemos analizado la declaración de Ande Erçel, hemos recordado su historia de amor con Kerem Bürsin, y hemos especulado sobre su futuro. Hemos visto cómo su relación ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Y hemos aprendido que el amor es complicado, que a veces las cosas no salen como esperamos, pero que siempre hay esperanza. Así que no pierdan la fe, sigan creyendo en el amor, y recuerden que todo es posible. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos?
¿O simplemente son amigos? Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire. Ahora, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó, me ayuda muchísimo. Y compártanlo con todos sus amigos Anker para que se enteren de todo el chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay mucho más por descubrir sobre esta fascinante pareja. No crean que me iba a quedar ahí, tenemos que escarbar más profundo. Este chismecito recién empieza. Ahora, vamos a sumergirnos en el mar de teorías que inundan las redes sociales. Prepárense para un torbellino de especulaciones, análisis exhaustivos y deseos fervientes de los fans. Anker. Porque si hay algo que caracteriza a este fandom, es su pasión y su capacidad para encontrar señales donde otros ven simple casualidad. Una de las teorías más populares es la de la conexión kármica. Muchos creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos, que su relación es mucho más que un simple romance pasajero. Argumentan que su química era tan evidente, tan natural, que no podía ser actuada. Que sus almas se reconocieron en el set de Senkalkapm, y que su amor está escrito en las estrellas. ¡Uy, qué romántico! Otra teoría muy comentada es la del tiempo. Algunos fans creen que Ande y Kerem se separaron porque no era el momento adecuado. Que ambos necesitaban crecer, madurar y enfocarse en sus carreras antes de poder comprometerse a una relación a largo plazo. Piensan que ahora, con más experiencia y madurez, podrían estar listos para intentarlo de nuevo. Ojalá. También hay quienes creen que la ruptura fue una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena un poco loco. Pero algunos fans aseguran que la separación fue planeada para generar más interés en la serie y en sus carreras individuales. Argumentan que la atención mediática que recibieron después de la ruptura fue enorme y que ambos se beneficiaron de ello. Yo personalmente espero que esta teoría no sea cierta. El amor no debería ser una estrategia de marketing. Pero volviendo a las declaraciones de Ande, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Ella dijo Kerem es mi inspiración eterna, pero no dijo estoy enamorada de Kerem. Es importante diferenciar entre inspiración y amor. Una persona puede inspirarnos sin necesidad de que estemos enamorados de ella. Kerem pudo haber influido positivamente en la vida de Ande, haberla motivado a ser mejor actriz, a perseguir sus sueños, a superar sus miedos. Y eso es algo que ella siempre agradecerá. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem han trabajado juntos durante mucho tiempo. Han pasado muchas horas en el set de grabación, han compartido momentos difíciles y momentos felices. Han construido una amistad y un compañerismo que va más allá del romance. Es posible que Ande considere a Kerem un amigo cercano, un confidente, alguien en quien puede confiar. Y eso también es una forma de inspiración. Sin embargo, no podemos negar que la palabra eterna tiene un peso importante. No es una palabra que se use a la ligera. Cuando Ande dice que Kerem es su inspiración eterna, está diciendo que su influencia en su vida será permanente, que nunca lo olvidará. Y eso para los fans Anker es una señal de esperanza. Pero, ¿qué piensa Kerem de todo esto? Buena pregunta. Desafortunadamente Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto. Algunos dicen que está esperando el momento adecuado para hablar, que no quiere alimentar más los rumores. Otros creen que simplemente no quiere revivir el pasado, y que prefiere seguir adelante con su vida. A pesar de su silencio, los fans Anker han encontrado pistas en sus redes sociales. Han analizado sus fotos, sus comentarios, sus me gusta y han llegado a la conclusión de que Kerem también sigue pensando en Ande. Han encontrado similitudes entre sus publicaciones, referencias a momentos que vivieron juntos y mensajes subliminales que, según ellos, demuestran que todavía hay amor entre ellos. Estos fans son unos verdaderos detectives. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Su relación fue pública, pero su vida privada les pertenece a ellos. Nosotros como fans podemos expresar nuestros deseos y nuestras opiniones, pero debemos respetar sus decisiones y no presionarlos. Es posible que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro. Es posible que no.
Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y recordar los momentos felices que nos regalaron. Y hablando de momentos felices, ¿recuerdan cuando Ande y Kerem confirmaron su relación? Fue un momento épico. Los fans Anker enloquecieron de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, vídeos conmemorativos y fotos de la pareja. Parecía que el mundo entero celebraba su amor. Recuerdo que en ese momento, yo también me emocioné mucho. Sentí que mi sueño se había hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era como un cuento de hadas. Creía que su amor duraría para siempre. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación de Ande y Kerem terminó, y eso nos dolió a muchos. Pero a pesar del dolor, aprendimos una valiosa lección: el amor es un sentimiento hermoso, pero también es frágil y efímero. Y ahora, con las declaraciones de Ande, volvemos a tener esperanzas. Volvemos a soñar con un final feliz. Volvemos a creer en el amor. ¿O qué pasaría si Ande y Kerem no vuelven a estar juntos? ¿Qué pasaría si su relación se transforma en una amistad? ¿Sería eso suficiente para los fans Anker? Creo que sí. Creo que lo más importante es que Ande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Si su relación se transforma en una amistad, eso significa que han superado sus diferencias, que se respetan y que se valoran mutuamente. Y eso es algo que debemos celebrar. Además, una amistad puede ser tan valiosa como un romance. Un amigo es alguien que está ahí para ti en los buenos y en los malos momentos, alguien que te apoya, que te escucha y que te comprende. Y eso es algo que todos necesitamos en nuestra vida. Así que no importa lo que pase en el futuro, lo importante es que Ande y Kerem sigan siendo importantes el uno para el otro. Que sigan inspirándose, motivándose y apoyándose mutuamente. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero compartir con ustedes mi mayor deseo para Ande y Kerem. Deseo que encuentren la felicidad en todo lo que hagan. Deseo que sigan triunfando en sus carreras. Deseo que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o separados. Y sobre todo deseo que sigan siendo una inspiración para todos nosotros. Que nos sigan enseñando que el amor es posible, que los sueños se hacen realidad y que todo es posible si creemos en nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente son amigos? Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire. Ahora, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó, me ayuda muchísimo. Y compártanlo con todos sus amigos Anker para que se enteren de todo el chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y un último pensamiento antes de irme. No olvidemos que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Así que mantengan el corazón abierto y nunca pierdan la esperanza. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Quizás Ande y Kerem nos sorprendan a todos y vuelvan a estar juntos. Solo el tiempo lo dirá. Hasta la próxima, mis queridos Ankers. Y que el amor los acompañe siempre.